buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, vamos a ir al capítulo 6. Del capítulo 6 vamos a leer desde el versículo 14 y vamos a terminar en el versículo 1 del capítulo 7. Segunda de Corintios, desde el capítulo 6, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 1. Dice la Escritura: y no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor bendiga su palabra. Y esta tarde, hermanos, vamos a continuar con nuestro tercer mensaje que hemos venido nosotros iniciando nuestra serie de la predicación para los jóvenes. Y yo quisiera que el título que tengamos en nuestra mente en esta tarde es: joven, sepárate. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si estamos en las bancas de una congregación, de una iglesia, y se nos predica que el cristiano carnal es una doctrina bíblica? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Aplicaríamos esa enseñanza a nuestra vida? Si un predicador nos dijera: no, es que es normal, hay 3 categorías de personas en el mundo. Hay una persona que es salvo, hay una persona que es perdido, y hay alguien en el medio que se llama el cristiano carnal, que es una mezcla de cristiano pero que todavía disfruta las cosas del mundo, vive atraído por las cosas del mundo y vive como el mundo, pero va a ir al cielo. Va a ir al cielo aunque en su vida no se reflejen las marcas de la gracia, no se vea que ha sido realmente regenerado, transformado, convertido por Dios. ¿Qué pensaríamos nosotros de un mensaje así? ¿Lo aplicaríamos a nuestras vidas? ¿O más bien nosotros lo escucharíamos y lo desecharíamos? Pero una pregunta más importante es esta: ¿cómo reaccionaríamos si una persona que ha hecho una profesión de fe nos anima a que aceptemos esa doctrina y que la apliquemos en nuestra vida diaria? Que venga alguien y nos diga: no, pero no es necesario ser tan estricto. Tú puedes ser creyente aún mientras todavía haces esas cosas que antes hacías. En realidad no es necesaria ninguna transformación en tu vida, no es necesario que te apartes de nada de lo que antes hacías tú, con tal que no sean unos pecados que sean muy escandalosos. Tú todavía puedes disfrutar de lo que antes disfrutabas. ¿Obedeceríamos nosotros a tal hermano? ¿Lo haríamos? ¿Cómo reaccionaría nuestro corazón cuando escuche esas palabras? ¿Cómo reaccionaría nuestra mente, que supuestamente debe estar llena de la palabra de Dios, y nuestro corazón también lleno de la palabra de Dios? Bueno, hermanos, es posible que en alguna oportunidad nosotros podamos estar expuestos a enseñanzas como estas, o que nos encontremos también con personas que sostengan y afirmen estas doctrinas.
y que nos exhorten también a no ser tan intolerantes, no ser tan serios en nuestro cristianismo. Joven, usted se puede encontrar con personas así, pero yo creo que cuando una persona es regenerada por el Espíritu, aunque el mensaje predicado sea contrario a lo que la Escritura enseña, el nacido de Dios nunca obedecería a tal enseñanza, tal discurso, ya que el Espíritu Santo haría su obra, manteniéndolo puro e irreprensible. Yo espero en mi corazón que esta palabra enseñada en esta mañana sea atendida y sea recibida como palabra de Dios, porque es palabra de Dios para los jóvenes, para la juventud. Este pasaje que nosotros hemos leído de 2 de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 14 en adelante hasta el capítulo 7, versículo 1, muchas veces ha sido enseñado en el área matrimonial. Se le dice al joven, se le dice al adulto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, no te puedes casar si tú eres creyente, no puedes casarte con alguien que no es creyente. Solamente entre creyentes deberían casarse, entre personas que tienen las marcas de la gracia en sus vidas, que verdaderamente tienen frutos de fe, que verdaderamente tienen frutos de arrepentimiento. Entre ellos el matrimonio debe de llevarse a cabo. Sin embargo, hermanos, esta no es, yo diría, la aplicación principal de lo que estos pasajes hemos leído nosotros en esta mañana y el propósito que tienen ellos. Hermanos, enseñar un evangelio que no cambia a las personas es enseñar otro evangelio. Es negar la fe cristiana desde sus mismos cimientos. Enseñar o predicar doctrinas que no conducen a la piedad genuina, a la piedad bíblica, es enseñar cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Miren, vamos a abrir un momento a Primera de Timoteo, en el capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Mire cómo enseña la palabra del Señor acerca de ciertos maestros. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si usted ha leído este pasaje prestando atención, nosotros vamos a encontrar que en la última parte se habla de personas que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿A quién nos hace acordar esto a nosotros? Al evangelio falso de la prosperidad. ¿Cuántas veces hemos citado quizás este pasaje de la Escritura para decir que tenemos que apartarnos de estas personas que utilizan el evangelio para enriquecerse, que utilizan la palabra de Dios para robarles el dinero a las personas que se reúnen en esos espacios a escuchar a estos maestros? La Escritura dice: apártate de los tales, es decir, no podemos congregar en un lugar donde se enseña la prosperidad y quien se termina enriqueciendo ahí es quien predica. Pero fíjese, en el versículo 3, ¿cómo comienza? Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y mire, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Lo que este pasaje está haciendo es igualar a un predicador del falso evangelio de la prosperidad con alguien que no
predica la doctrina que es conforme a la piedad. Así como nosotros deberíamos, o tú joven deberías apartarte de una persona que enseña el falso evangelio de la prosperidad, también tienes que apartarte de una doctrina que no sea conforme a la piedad. Y entendemos nosotros que la piedad enseña la obediencia a Dios con el propósito de edificar la vida de la persona. Es la demostración del amor a Dios por medio de la obediencia a su palabra. Esa es la forma de la piedad. Es decir, cuando alguien te está enseñando a ti que no es necesario obedecer, dice la Escritura, apártate de los tales. Joven, apártate de los tales. No los escuches. No te quedes allí. Sal de ese lugar. Porque tal persona no está enseñando conforme a la piedad. Debes de huir, debes salir de allí inmediatamente, porque no enseña la obediencia verdadera a Dios en todos los aspectos de la vida cristiana. De tales personas el creyente está mandado por Dios a separarse. Es un mandamiento, no es una sugerencia que Dios nos hace. Dios no nos dice por medio de su palabra. Si alguien te enseña a que no debes obedecer la palabra de Dios, si quieres, te puedes apartar de ellos. No, porque el Señor encuentra un peligro allí. Es peligroso estar reuniéndose bajo la enseñanza de personas que pervierten el evangelio y hacen un evangelio mucho más flexible. No tan estricto en la obediencia. El Señor también puede llevarte al cielo si no le obedeces en todos los aspectos de lo que Él enseña por medio de su palabra. De los tales hay que apartarse. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje que hemos leído, joven? Nuestro pasaje habla de una forma clara y directa del mandato divino de santificarse y separarse del mundo y del pecado. Recordemos que ese pasaje que hemos leído nosotros en Primera de Timoteo son instrucciones para este ministro joven. Y hemos iniciado nosotros nuestra serie de enseñanzas partiendo de la epístola a Timoteo. Que nadie desprecie tu juventud. ¿Recuerdan ustedes el primer sermón que hicimos? Y toda esta enseñanza, joven, es para ti también. El versículo 7 el capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios que hemos leído, nos deja de una manera muy clara que el Señor está mandando la separación del pecado y del mundo. Yo quiero leer otra vez en 2 de Corintios 7:1, pero esta vez de la Biblia al día, la versión de la Biblia al día. Y dice la palabra de Dios: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y si nosotros comenzamos a leer a partir de este versículo hacia atrás, nosotros encontramos una serie de preguntas con una respuesta lógica de acerca de dos grupos de personas. Estas palabras en este 2 de Corintios 7:1, en estas palabras de nuestro pasaje nos indican el propósito del mismo, que es la santificación y la separación personal. Separación personal. Yo quisiera traer otra pregunta a nuestra meditación. ¿Qué compañía es más peligrosa para un creyente verdadero? ¿La compañía de un incrédulo o la compañía de un casi cristiano? ¿Qué es más peligroso? Entendiendo como compañía, yo camino siempre con esta persona, tengo mucha frecuencia de estar con él. ¿Qué es más peligroso? Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree? Primeramente tendríamos que definir quién es un casi cristiano. Es una palabra que quizás nunca la hemos oído, pero hubo un puritano que hizo un libro acerca de esta clase de persona, el casi cristiano. Creo que su apellido era Love.
Pero un casi cristiano es una persona que ha hecho con sus labios una profesión de fe en Cristo, pero que no ha sido salvado verdaderamente por la gracia de Dios. Un casi cristiano es alguien quien ha llegado a simpatizar con la religión cristiana, pero en realidad sigue aborreciendo al Señor Jesucristo, al Salvador de los hombres. Yo quisiera también definir a un casi cristiano con el siguiente ejemplo práctico. Hay dos aspectos en los mandamientos que el Señor nos da. Hay un aspecto negativo y hay un aspecto positivo. El aspecto negativo señala lo que una persona no debe de hacer. Por ejemplo, no matarás. Una persona que es creyente no mata. Pero una persona que es casi cristiano también puede no matar. Un creyente no dice mentiras. Un casi cristiano tampoco puede mentir posiblemente. El mandamiento dice no robarás. Un creyente no roba. Un casi cristiano es posible que también no robe. No te embriagarás, no jurarás en falso. Todos esos mandamientos negativos pueden ser cumplidos verdaderamente por un creyente genuino, pero también pueden ser obedecidos por una persona que es casi un cristiano. El problema viene en el aspecto positivo del mandamiento. O no el problema, quizás la diferencia viene en el aspecto positivo del mandamiento. El aspecto positivo señala lo que una persona debe de hacer. Por ejemplo, un mandamiento positivo es: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu vida. Eso lo puede hacer un creyente genuino, pero no lo puede hacer un casi cristiano. Otro mandamiento: le adorarás a tu Dios con temor y reverencia. Eso lo puede hacer un creyente genuino, pero no lo puede hacer un casi cristiano. Amarás a tu hermano en la fe. Eso lo hace un creyente genuino, pero no lo puede hacer un casi cristiano. Un casi cristiano es solamente la persona que se quedó en el no hago esto. Un casi cristiano generalmente dice o piensa: pues yo no hago esto, ya no tomo, ya no fumo, ya no bebo, no sé. Ya no soy adúltero. Sí, pero no amas a Dios. No le adoras como Él merece. No tienes temor de Él. Ese es un casi cristiano. Ahora hay dos personas que han hecho una profesión de fe en Cristo. Y ellas dos cumplen los aspectos negativos de los mandamientos divinos. El casi cristiano y el creyente genuino. Pero el casi cristiano no puede hacer los mandamientos positivos con un corazón recto. Pero para responder a nuestras preguntas, ¿qué compañía es más peligrosa para un creyente genuino? ¿La compañía de un incrédulo o la compañía de un casi cristiano? A.W. Pink escribe más o menos lo siguiente, porque me hice la traducción. A.W. Pink dice: no hay nada más peligroso y nocivo cuando los profesantes del cristianismo se conforman al mundo hasta el punto en que no se puede observar ninguna distinción entre el profesante y el mundano. Algunas veces ellos alegan que, mundanalizándose, ellos hacen la religión más atractiva, pero este es el argumento que evidencia su impiedad y su despreocupación por la gloria de Cristo. A.W. Pink dice: es más peligroso un casi cristiano que un incrédulo. Porque cuando nosotros estamos asociándonos con personas que no tienen su fe en Cristo, podemos discernir rápidamente las cosas. Nosotros sabemos de que hay una línea que esa persona no va a pasar y hay una línea que también nosotros no vamos a cruzar. Una persona que es incrédula puede hacernos una invitación abierta al pecado y nosotros podemos decir: no, no voy a pecar de esa forma. Como yo les refería anoche cuando estábamos conversando. Antes, cuando yo estaba sin Cristo por el mundo, en cierta ocasión yo estaba tomando cerveza y se acerca una persona a hablarme del Evangelio y yo le ofrecí una botella de cerveza. Y él dijo: no, no voy a beber una botella de cerveza.
Es fácil poner nosotros las barreras protectoras de nuestra profesión de fe cuando nos encontramos frente a una persona que es incrédulamente abierta o abiertamente incrédula. Es fácil. Pero ¿qué pasa cuando una persona es casi un cristiano y nosotros derribamos esa barrera y le permitimos entrar en nuestro espacio? De repente esa persona que no ama al Señor, es verdad, ya no tiene vicios, no tiene muchas cosas de las cuales él se ha reformado externamente. Pero ¿qué pasa cuando esa persona comienza a decirnos, pero es que no es necesario ser tan estricto? ¿No te das cuenta que pareces tú una persona muy seria en las cosas del Señor? ¿Por qué te tienes que tomar la obediencia al Señor tan en serio? ¿Por qué no aflojas un poco? Yo no creo que te vayas a ir al infierno si es que eres un poco más tolerante con algunas cosas. Pero ¿por qué no tomas un poquito de vino? No te va a hacer daño. Timoteo también tomaba vino. ¿Quién es más peligroso para un creyente joven? ¿La compañía de un incrédulo o la compañía de un casi cristiano? Querido joven, tanto la compañía de un incrédulo como la compañía de un casi cristiano es peligrosa para tu vida. Es nociva. Pero es más dañina la compañía de un casi cristiano porque él se va a aproximar a ti usando el lenguaje de la Biblia. Y si no lo disciernes temprano puede afectar, como ya dije, tu caminar cristiano. Un casi cristiano no va a desear subir al nivel de santidad en que un creyente genuino vive la vida cristiana. Tampoco va a poder hacerlo, porque eso se hace con la gracia de Dios. Si no tiene la gracia de Dios, no va a poder mortificar su pecado, no va a poder vivir la vida en santificación. Más bien, un casi cristiano buscará bajar al creyente genuino de la piedad a la impiedad en la cual él está viviendo. Y cierta vez a mí me preguntaron eso cuando yo tenía un trabajo secular hace muchísimos años. Y él me dijo, esta persona que yo trabajaba con él era mi gerente, y me dijo, ¿qué cosa es más fácil en esta situación? Me dijo a mí. Imagina una persona que está subida encima de un escritorio y otra persona que está debajo, está en el piso. Ambos están de pie, uno está parado encima del escritorio, el otro está parado en el piso. ¿Qué es más fácil? ¿Que el que está encima del escritorio lo suba al escritorio o que el que está en el piso se lo traiga al piso? ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo. ¿Acaso en el campo espiritual no es igual? ¿Acaso una persona que es casi cristiano y se acerca a ti no te va a traer de arriba de donde estás hacia abajo? ¿No es más fácil jalar hacia abajo que jalar hacia arriba? Quizás por eso es que la gracia de Dios es la que hace esta obra y no el hombre. Así como yo también confío en este momento de que la gracia de Cristo, su Santo Espíritu, esté convenciéndote del pecado, de la necedad del pecado, o convenciéndote de estas realidades que suceden a los jóvenes cristianos. Querido joven, recuerda estas palabras del Señor dirigidas a quienes invocaban también el nombre del Señor, pero no con corazón recto y justo, en Mateo 23:15. Cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Aquí habla de la clase religiosa. Una clase religiosa externa, desposeída completamente de la gracia de Cristo, que era muy activista para expandir la religión judía. Y predicaban ellos el Cristo de la Escritura, pero estaban ellos mismos carentes de esa gracia. Ellos buscaban hacer un prosélito, ¿y qué dice la Escritura? Lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Usted puede ver, joven, ese descenso, ese declive espiritual de estas personas no regeneradas,
pero que tenían una profesión en la religión. La religión falsa tiene consecuencias fatales para el alma de una persona. Eso es lo que la Escritura enseña. Mire, vamos a abrir en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Hechos 13, del 6 al 10, dice la Escritura: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, dijo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Aquí vemos nosotros al personaje, al procónsul que estaba deseoso de escuchar la palabra del Señor, y vemos a una persona que estaba torciendo los caminos, que estaba haciendo estorbo para que esta persona obedeciera el Evangelio. Joven, ¿cuántas veces ha sucedido esto en tu vida? ¿Cuántas veces te has encontrado con personas que han minimizado el cristianismo delante tuyo con el afán de estorbar tu vida? Por eso es que la Escritura dice: salid de en medio de ellos. Sepárate, joven, de tales personas, porque esas personas lo que hacen es torcer los caminos rectos del Señor en sus propias vidas. Pero es que ellos no quieren irse solos, ellos quieren llevar más gente con ellos, ellos quieren hacer un prosélito, torcer el cristianismo y arrastrarte a ti a lugares de vergüenza posiblemente y de dolor. Y si tú eres un cristiano genuino, ellos van a querer que tú nuevamente hagas un compromiso con el mundo, un compromiso con el pecado. Son personas que van a hacer estorbo en tu vida espiritual. Por eso la Escritura dice: sepárate de ellos. ¿Acaso no tenemos discernimiento para escuchar las palabras y decir: pero ¿por qué esta persona habla de esta forma? ¿Por qué esta forma, este hombre, esta mujer quiere que yo haga esto que a mí me parece que es correcto o que a mí me parece que es incorrecto? La religión falsa, los religiosos falsos, pervierten los caminos del Señor. Y joven creyente, debes separarte de aquellos que tratan de desviarte de la fe. Voy a ir a la iglesia el domingo. No es necesario. No, van a pasar el fútbol. Quédate aquí a ver el fútbol. Un día que no vayas a la iglesia, pues no te va a hacer daño. No, voy a ir a compartir el Evangelio, pero no vayas. La gente, no le vas a gustar a la gente que estés diciéndole que es pecadora. No lo hagas. No, voy a evitar de ir a esa reunión, es el cumpleaños de mi hermano, yo sé que en esa casa todos están tomando, todos están fumando, todos hablan groserías, no voy a ir. Pero es tu hermano, se va a ofender si tú no vas. No, es que tengo que ir a la reunión de oración. No vayas. ¿Para qué vas a orar? Si Dios ya conoce todo ya. No ores, Él ya sabe todo. Hermanos, sepárate de tales personas. Alguien que te habla de esa forma no quiere tu bien espiritual. Es esa persona que está en el piso y quiere llevarte abajo, quiere jalarte abajo. No soporta tu santidad, no soporta tu amor a Dios. Lo aborrece y quiere hacer que tú le aborrezcas a Él. Le desobedece a Dios y quiere que tú le desobedezcas a Él también.
no caigas en esa trampa y te hagas tú un prosélito de ellos. ¿Cuántas personas quizás hemos conocido nosotros que han caído de esa forma de vida piadosa que ellos estaban intentando hacer cuando se deja de predicar quizás la palabra de Dios desde el púlpito? Y comenzamos a ver cómo sus vidas van cayendo, decayendo y decayendo y decayendo, y no sabemos hasta dónde más van a decaer. Si es un creyente genuino, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Tiene que redarguirlo de pecado y traerlo otra vez para arriba. Pero si no es un creyente genuino, se evidenciará que Dios no hizo la obra salvífica en su vida. Estas personas son las que enseñan de una manera muy sutil, que Cristo tiene poder para salvar, Cristo tiene poder para justificarte, pero no tiene poder para santificarte. No tiene poder. Y eso es otro evangelio. Porque el mismo poder que justifica es el mismo poder que santifica. Y algo más que debes saber es lo siguiente, que el casi cristiano te aborrecerá igual como lo hace un incrédulo. ¿No te has puesto a pensar nunca por qué esta persona que hace una profesión de fe me aborrece tanto como a los incrédulos que no conocen al Señor? Porque esa es la característica de un casi cristiano: aborrece tu santidad, aborrece tu evolución cristiana. Aborrece que tú te vayas pareciendo más a Cristo cada vez. Aborrece que tú te separes del pecado. Aborrece que tú lo abandones a la mitad del camino y prosigas tú la meta. Aborrece eso. Hermanos, este mensaje es para los jóvenes. Y algo que es propio de la juventud es que a los jóvenes les gusta ser contado dentro de los de su misma generación, dentro de los de su misma edad. No sé si ustedes de repente, bueno, las damas no podría decirles un ejemplo, pero a los varones sí. Y yo creo que las damas van a entender cuál es el ejemplo. Alguna vez, quizás usted recordará que cuando jugábamos fútbol en la calle o en algún lugar, en un parque, habían dos personas quienes escogían a los equipos. ¿Quiénes eran? Los más, ¿no? En mi barrio era Willy y Martín. Ellos eran siempre las cabezas los que escogían. ¿Y a quién le gustaba quedarse al último? Sin ser escogido. ¿Y cómo te sentías tú cuando no eras parte de ellos? Cuando ellos te ignoraban, cuando ellos no te querían en su equipo. ¿Cómo te sentías? ¿No te sentías mal? ¿No te sentías, cómo me gustaría que ellos me llamen? ¿Cómo me gustaría estar ahí dentro del equipo de Martín? Es que a un joven le gusta estar dentro de los de su generación. Es igual ahora también. Joven, donde tú quieras que vayas, donde estés en la universidad, donde estés en tu trabajo, siempre vas a querer estar ahí con los que son los vivos. Hasta ahora se ha inventado, ¿no?, la palabra nerd, la palabra loser. No estás con los que son, eres un loser, ¿no? Y se ponen una L aquí, no sé si han visto ustedes, hasta van a sacar una película de eso, creo. Un loser, ¿a quién le gusta ser un loser? A nadie. Todos queremos estar incluidos ahí en ese grupo. Es propio de la juventud. Pero debemos tener también nosotros en cuenta el siguiente hecho: que por causa de la fe en Cristo, el creyente es separado. El creyente es santificado, o sea, él mismo se separa. Ya no es que la persona quiera, yo quiero estar allí con ellos, con los más, con los ultra del barrio. Ya, yo como creyente me separo de aquellos que no siguen el camino del Señor. Y cuando hablamos de la palabra separación, a veces comenzamos a pensar, pero qué radical que es ese predicador. Yo creo que está exagerando, que es necesario separarme. Bueno, hasta ahora yo te he dado razones para que tú te separes de esos peligros. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 10, nosotros hablamos
o la Escritura habla de eso también, porque no importa lo que nosotros decimos, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. En Mateo capítulo 10, versículos 34 y 36, dice la palabra del Señor, del 34 al 36. No penséis que vine a traer paz a la tierra. Estas son palabras del Señor Jesús. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Cristo divide. El que no es conmigo, contra mí es. El que sigue a Cristo ya no sigue sus propios pensamientos, ya no sigue a la multitud, sigue a Cristo. Sigue a Cristo y eso causa división. En Hechos también, capítulo 14, versículo 2 dice, Hechos 14, 2, pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Un grupo de creyentes y un grupo de no creyentes. Más adelante el versículo 4 dice, pero la multitud de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. El evangelio divide, separa, pone aparte a una persona cuando es salvada. Y como dije, a los jóvenes les gustaría ser contados dentro de aquellos que son de su misma generación o su misma edad, no los bacanes, como nosotros les decimos. Yo quiero estar con los bacanes. Yo no quiero estar con los losers. Yo quiero estar con los bacanes. Pero ¿cómo es la vida de los bacanes? ¿Cómo es la vida de ellos? Es una vida que teme a Dios. Es una vida que te ama de verdad. Te van a aconsejar bien, te van a aconsejar mejor que tu padre. ¿Te aman ellos más que tus propios padres? No. Con los bacanes es que tú comienzas a aprender aquellas cosas de las cuales te vas a avergonzar más adelante. Con los bacanes te van a enseñar a una dama, a una mujer, a buscar salir con hombres, a entrar en una relación prohibida con otro hombre. Los bacanes son los que te van a enseñar a drogarte. Los bacanes son los que te van a alcanzar la botella de licor para que tú bebas. Ese es el costo de estar con los bacanes. ¿O no es así? Bueno, era así cuando yo era joven y sigue siendo así, yo estoy seguro. Siempre nos gusta estar con los de nuestra misma edad. Pero querido creyente joven, cuando los incrédulos y los casi cristianos te separan de ellos mismos, o sea, cuando ellos dicen, yo no quiero estar contigo, tú eres joven, y ellos mismos, los bacanes, dicen, no le llames a ella, no le llames a él, déjalo, es un aguafiestas, no le llames. Debes aprender a ver la gracia de Dios guardándote de todo mal. Tú no lo entiendes. Quizás tu padre está orando por ti, tu mamá está orando por ti. Y los bacanes te dicen, ¿sabes qué? No le invitemos a la fiesta. Agradécele a Dios. Tú no lo ves. Es la gracia de Dios que te preserva para que tú no estés reunido con personas que van a herir tu corazón, que van a herir tu vida, que no van a buscar tu bien, sino que van a buscar la corrupción para ti. Por eso cuando ellos te separen, cuando ellos te digan, no, ni la llames, gloria a Dios. Dios te está guardando, te preserva. Pero por otro lado, joven cristiano o joven que todavía no conoces a Cristo, cuando los incrédulos y los casi cristianos te invitan a que formes parte de su compañía, no hay que invitarle a ellos, vamos a llevarla ahí a la playa a tomar cerveza. ¿Sabes qué? Es una treta del diablo. Por un lado, cuando ellos te desechan, es la gracia de Dios. Pero cuando ellos te invitan, es una treta del diablo, es una tentación del maligno.
El maligno quiere, sabe qué es lo que a ti te agrada, sabe que desea que tú estés dentro de ese grupo. Y el diablo va a procurar hundirte, va a procurar poner cosas en tu vida para hundirte, para robarte lo más preciado de tus años. Los bacanes no te van a amar por la santidad, no van a amar la santidad que amas y tú vives. Ellos tratarán de destruirla para que tú te conviertas en uno de ellos. Ese es el propósito del diablo, joven. Destruir la santidad, destruir la obediencia que tú le tienes a Dios. Eso es el primer paso. Y una vez que destruye la obediencia que tú le tienes a Dios, imagínate qué más van a hacer contigo. Por otro lado, amado joven cristiano, cuando ellos se burlen de ti, cuando tú te separes y se burlen de ti y te desprecien, acuérdate que con el Señor también hicieron lo mismo. El Señor también fue menospreciado, se burlaron del Señor. Y si tú eres un seguidor del Señor, ¿por qué esperas algún mejor trato para ti? Y de igual forma también, y esto es algo que también es necesario que pensemos, que pienses tú y pensemos todos. Cuando los incrédulos y los casi cristianos te halagan, cuando tienen palabras de elogio para ti, debes examinar tu fe. Debes examinar tu fe. Cuando un liberal le gusta tu estilo de vida, debes examinar tu fe. Algo está mal. Porque ¿cómo es posible que una persona que aborrece a Dios, que aborrece su ley, tú le puedes caer bien? ¿Cómo es posible? Eso es imposible. Quizás debes recurrir a un hermano o a tu pastor. Pastor, está pasando esto, ha habido un cambio en los bacanes de mi salón de clase. Ahora yo les gusto. Ahora ellos me quieren. No te quieren. Los mundanos te quieren. ¿Sabes qué? Hay algo que estás haciendo mal. Quizás estás abandonando los principios de la Escritura, porque la naturaleza normal es que ellos te aborrezcan, que ellos se burlen de ti, que ellos te consideren como un cero a la izquierda. Eso es lo normal, porque mientras tú seas un cero a la izquierda, eres más valioso para Dios. Estás haciendo las cosas bien. En nuestro pasaje nosotros observamos que la palabra del Señor establece dos clases de personas, como ya les dije. Los que siguen la justicia y los que siguen la injusticia. Los que andan en luz y los que andan en tinieblas. Los que están en Cristo y los que están en Belial. Los creyentes y los incrédulos. El templo de Dios y los ídolos. Y además pregunta nuestro pasaje, ¿y qué compañerismo hay entre uno y el otro? ¿O qué comunión hay entre ellos? ¿O qué concordia hay entre ellos? La respuesta es ninguna. No puede haber comunión entre ellos. No puede haber amistad entre ellos. No puede haber compañerismo entre ellos. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios es un pueblo peculiar. Y tú, joven, que eres cristiano, eres un pueblo peculiar. En Éxodo, capítulo 11, versículo 7, Éxodo 11, 7, dice la Escritura: pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. ¿Qué es Egipto? ¿No es el mundo? ¿Y qué es Israel? ¿No es el pueblo de Dios? Ahora yo te pregunto, ¿quién es el que hace la distinción, de acuerdo a este versículo, entre el mundo y el pueblo de Dios? Acá lo dice. El Señor es quien hace la distinción. El Señor quien hace la distinción entre sus hijos
y los hijos de Belial. Eso es lo que hace, es lo que dice. Es el Señor quien ha separado a los suyos de los que no son suyos. Es un pueblo peculiar. Y si el Señor es quien hace esa separación, ¿por qué se debe de intentar unirlos? ¿O por qué anhelar un cristiano estar unidos con aquellos de quienes Dios nos separa, nos distingue, nos quita de en medio de ellos y además nos ordena, apártate? ¿Por qué buscar? ¿Por qué buscar ser un bacán, joven? ¿Por qué no más bien procurar ser un santo o una santa? En Deuteronomio 7:6 también encontramos un pasaje que habla muy profundamente en el tema que estamos hablando. Deuteronomio 7:6, yo voy a leer de la versión Palabra de Dios para Todos, y dice: porque tú eres un pueblo santo, que pertenece al Señor tu Dios. Él te ha elegido para ser su tesoro entre todos los pueblos de la tierra. El Señor te ha escogido, joven, para que tú seas su tesoro. Y dice que tú eres un pueblo santo, tú eres santo, tú eres separado, tú eres cortado. Y debes separarte todavía, dice este pasaje. Amado joven, el Señor te ha salvado para hacer de ti una persona diferente, con un carácter diferente al que antes tú tenías. Te ha salvado para poner en tu corazón sentimientos para Dios que antes no tenías. Te ha salvado para hacer de ti la sal de la tierra y la luz del mundo. La Biblia dice que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que tú seas un santo, para que tú seas separado. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú eres un escogido, entonces tú debes ser un santo. La única manera de saber quién es una persona escogida es una persona que anhela la santidad. Es la única persona. ¿Cómo puedo saber yo si soy parte de la familia de Dios? Amas la santidad. Y la santidad significa separación muchas veces también. Joven, la Biblia dice que tú eres diferente al resto de tu edad que andan por el mundo sin Dios. Primera de Juan 5:19. Ahí nosotros encontramos que el Señor te dice eso por medio de su palabra escrita. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Eres de Dios, joven, o estás bajo el maligno? Solamente tú conoces esa respuesta. Si eres de Dios o estás bajo el maligno. Y es que, joven, en este versículo se enseña que hay un gran contraste entre tu vida y la vida de aquellos que se encuentran desprovistos de la gracia salvadora del Señor. Usted no es la persona que antes era. Se espera que su conducta sea diferente, distinta a la que antes tenía. De eso se trata la conversión. De eso se trata la conversión. Es una resurrección. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Es una resurrección, es una vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tienes esa novedad de vida en tu vida, joven? Guárdala, protégela, cuídala. Muchas personas van a buscar destruirlas. Y entre ellos debes de contar con los casi cristianos. Acuérdate que el diablo se viste como ángel de luz. Por eso es que no debes de creer a toda persona que necesariamente cite la Biblia para decirte algo.
En el Antiguo Testamento decía, si el profeta hace señales, se cumple la señal, pero te busca desviar del camino del Señor, el tal es un falso profeta. Y van a presentarse muchos. Guarda ese tesoro que Dios ha puesto en tu corazón. Sepárate cuando tengas que separarte. Sepárate de aquellos que en el nombre de la religión busquen estorbar tu crecimiento cristiano, tu camino de santificación. Un creyente no debe actuar igual que un impío, no debe vivir la vida igual que un impío. Nuestro pasaje pues nos trae, hermanos jóvenes, hermanas jóvenes, una orden del Señor. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Eso es lo que dice el Señor para el joven, tanto como para el viejo. Que te separes de aquellos que andan en tinieblas, que te separes de aquellos que están en Belial, que te separes de los incrédulos. Ahora, la separación no significa de que tú ya no vas a mirarlos, no vas a saludar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aquí habla de compañerismo. Es imposible, y una vez yo escuché, es imposible que un creyente diga, mi mejor amigo es un ateo. Eso lo escuché hace muchísimos años. Yo me preguntaba, ¿cómo puede ser su mejor amigo un ateo? Una persona que aborrece a Dios, que niega a Dios. No, y además me gusta tomar café con él y comernos unas rosquitas. Pero ¿cómo te puede gustar andar con una persona que blasfema contra Dios? No puede ser. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón debes separarte de aquellos que están en tinieblas, de aquellos que están en Belial, de los incrédulos que blasfeman contra Dios? El versículo mismo lo dice. Debes separarte de los tales porque traerán pérdida a tu vida. Pérdida. Amado joven, debes separarte porque la palabra de Dios te advierte en 1 Corintios 15:33, un pasaje que también habíamos estado conversando anoche. 1 Corintios 15:33, en la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y esto es una realidad, tanto en el plano secular como en el plano espiritual. Una mala compañía. ¿Cuántas veces nuestros padres no querían que nos juntemos con cierta clase de personas? Hijo, hija, no te juntes con tal persona. Esa persona anda en malos caminos. Y nos advertían porque sabían de que en cualquier momento ellos podían poner nuestros pies en el camino descarriado en que ellos andaban. Y nuestros padres, en su preocupación, sufrían por eso. Y quizás estaban más al tanto de nuestra vida, investigando dónde vamos. ¿Cuántas veces han ido quizás tu padre o mi madre o tu mamá a recogerte a la escuela? Mi mamá iba de sorpresa. Iba de sorpresa para asegurarse que yo no viniese caminando del colegio hasta mi casa con las personas que ella me había prohibido que yo andara. Así era mi mamá. Tenía preocupación en su corazón. Y como pastor también uno tiene preocupación por los jóvenes. Tanto porque los incrédulos pueden afectar tu vida, pueden dañarla, pueden ser nocivos. Así también como los casi cristianos pueden hacerte el mismo daño o más daño de lo que puede hacerte un incrédulo. No se dejen engañar, bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y este versículo habla de un creyente que tiene un compañerismo o una amistad cercana con un incrédulo o un casi cristiano. Y esta palabra nos enseña que hay personas que se esforzarán por corromper las convicciones bíblicas que usted tiene. Y que lucharán por pervertir los caminos de santidad y de justicia por los cuales usted viene andando. El propósito de este versículo es advertirnos que el contacto continuo con hombres o mujeres perversas
o que la amistad y la cercanía con los que sostienen opiniones erróneas o que son impuros en sus vidas tendrá como consecuencia corrupción. Corrupción moral, corrupción en su corazón y corrupción en sus sentimientos. Las malas compañías pervierten las buenas costumbres. Sepárate, joven. Yo quisiera terminar citando el comentario de Adam Clarke. Él dice, de ese mismo versículo, sepan esto, ustedes no deben estar en compañía de los malvados, sino conversar siempre con los hombres piadosos. Con los tales debes comer, beber y asociarte. Agrada a aquellos a quienes tienen las mayores virtudes. De los hombres piadosos ustedes aprenderán cosas piadosas. Pero si mantienes compañerismo con el impío, has de perder aún la inteligencia que ahora posees. Amado joven, apártate, sepárate, apártate, no tengas compañerismos con los incrédulos, ni tengas compañerismo con los casi cristianos. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por este mensaje para los jóvenes que hemos hallado en tu palabra, Señor. Yo te ruego que cada una de las palabras que hemos venido exponiendo, Señor, sean grabadas en los corazones de estos jóvenes. Guárdales, Señor, protégelos, dales discernimiento, que ellos te busquen siempre en oración y busquen tu consejo en tu palabra, que se nutran y se llenen de ti, Señor, para que puedan permanecer firmes en el camino en que tú los has puesto. Señor, concédele más gracia a ellos, para que puedan andar fortalecidos, Señor, aquí en la tierra mientras van caminando al cielo. Señor, que el enemigo no les robe nada. Guarda tú a los jóvenes varones, Señor, de esta iglesia y de otras iglesias, que el enemigo, Señor, busca derribar su testimonio para que ya no puedan servirte a la obra que tú les puedes estar llamando, Señor. Guarda y protege los corazones de los jóvenes que congregan aquí con nosotros y de otro mundo, de otros lugares del mundo también, Señor. Gracias te damos, que ellos aprendan, Señor, también a separarse y no tener compañerismo con aquellos quienes a la larga y en algún momento van a hacerle daños a sus vidas. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.